Correcto, muy bien. Bien, estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el ingeniero Hugo Bedón de Elevate Perú. Y bueno, aprovecho en saludarlos y también felicitarlos a cada uno de ustedes, aquellos que han estado bastante determinados y constantes durante todas estas sesiones. Ya hemos llegado ya prácticamente a la penúltima sesión. Estamos a un paso más de finalizar todo este camino de conocimiento, toda esta experiencia de aprendizaje con el ingeniero Renzo Acosta y con Elevate Perú. Elevate Perú, como bien lo mencionabas, se enorgullece realmente de poder impartir, de poder brindarles cursos y diplomas de especialización profesional con acceso totalmente libre. Así que siempre repito esto, no hay excusa para que podamos nosotros ser mucho más competentes, ser mucho más competitivos dentro de este mundo laboral que cada vez es más exigente. Así que, bueno, ya tenemos más de 1.000 alumnos graduados dentro de nuestro instituto, no solamente peruanos, sino también extranjeros, chilenos, tenemos ecuatorianos, hay argentinos, en realidad, pues, de América Latina, que están bastante agradecidos por esta oportunidad que estamos brindando. Mientras que ustedes en este momento están en sala y están dotando de su tiempo de 1 hora y media para que puedan aprender nuevos conocimientos y nuevas competencias dentro de estas especializaciones que son bastante segmentadas realmente. Es un nicho bastante reducido el revisar una automatización, instrumentación y control con sistemas SCADA. Esto realmente es bastante bien específico y les agradezco a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy. Bien, hoy módulo 3, ya estamos prácticamente a un paso de terminar este, este diploma de especialización profesional. Quería comentarles también, aprovechando que hasta este lunes 20 tenemos todavía la oportunidad de poder acceder a nuestro paquete de acreditación al 85% de descuento. Este paquete de acreditación cuenta con 2 documentos oficiales, pues tienen una validez no solamente nacional, sino también internacional. Está avalado y acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo como una competencia laboral. Adicionalmente a esto, los documentos que se emiten están elaborados por el Elevate Perú en asociación con la Cámara de Comercio de Lima. Así que, estimados participantes, no pierdan esta oportunidad hasta este lunes 20. Tenemos un 85% de descuento. En breve, yo estoy colocando acá el número de la asesora que va a estar dándoles el soporte y la guía para que ustedes con todo éxito puedan iniciar su proceso de acreditación. Bien, sin más preámbulos, ya en sala se encuentra el ingeniero Renzo Acosta. Voy a darle pase. Ingeniero Renzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente acompañarlos a esta sesión. Me confirman si se oye, se visualiza, por favor. Ingeniero, le agradecería por favor que podamos de pronto alzar un poco más el volumen de su voz o quizás de repente acercarse un poco más al micrófono porque estamos como que teniendo algún problemita y no sé si soy solamente yo. A ver, confirmen por favor las personas que están ya en sala. Sí, claro, no hay inconveniente. No sé si ahora se me escucha mejor. Por este lado, muy bien, ahora sí se escucha mucho mejor. Muchas gracias, ingeniero. Bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar, como ya lo mencionó Hugo, con el módulo 3 del diploma, que titula justamente Control de Procesos y Sistemas de Control Industrial, ¿no? Que es una especialización o una rama de la automatización industrial, ¿no? La parte de control de procesos o sistemas de control, ¿no? Entonces, bueno, empezamos siempre con una reflexión. ¿Qué es un sistema de control industrial? ¿No? Como su nombre lo dice, ¿no? Queremos tomar control, ¿no?
de, obviamente, alguna variable de proceso, ¿no? ¿No? Que va a estar, obviamente, asociado, ¿no? O amarrado a un conjunto de equipos o instrumentos que estén instalados en una planta industrial, en una nave industrial, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver en algunos casos o varios casos en sí, ¿no? O estrategias o diferentes opciones o escenarios, en este caso para controlar esta temperatura, ¿no? ¿No? Que es una variable bastante típica, ¿no? Y común encontrarlo en cualquier planta industrial, ¿no? En cualquier área, ¿no? De proceso de una planta industrial, ¿no? El tema de control de temperatura, ¿no? Y con control me refiero, por ejemplo, aumentar la temperatura, disminuir la temperatura, mantener la temperatura a un determinado valor, ¿no? O sea, a necesidad de la operación, ¿no? Del usuario, ¿no? ¿No? Yo poder tener esa facultad de poder manipular a antojo, obviamente bajo ciertos límites, ¿no? Propios de la infraestructura, ¿no? Pero es el objetivo, ¿no? ¿Ok? Igual, recordarles nuevamente, ¿no? Aprovechando que estamos iniciando, la idea es ser participativos, ¿no? Dejar los comentarios, hacer consultas, ¿no? Pueden hacerlo a micrófono abierto, pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema, ¿no? Y bueno, siempre estamos ahí con el apoyo de Hugo para que nos pueda hacer alcanzar también esos comentarios, ¿no? La idea que no sea un monólogo, ¿no? Sino sea una interacción continua, ¿no? Eso ayudaría bastante. Bien, bueno, tenemos para este módulo cuatro subtemas, ¿no? Ya vamos a ver cuatro subtemas. La primera parte el primer subtema es acerca de los fundamentos, ¿no? Algunos conceptos de teoría de control y control de procesos propiamente, ¿no? Bien, luego viene un poco a conversar acerca de lo que son los controladores PID, ¿no? Usualmente, de repente ustedes ya han escuchado, ¿no? Este término, ¿no? PID. ¿No? Y bueno, y las opciones o las alternativas existentes, ¿no? Vigentes, ¿no? Para poder implementar estos controladores, ¿no? Bueno, luego más adelante viene un tercer subtema que es diseño y optimización de estrategias de control, ¿no? Que está vinculado con lo anterior, ya es una ampliación de lo anterior, porque acá hablamos ya de estrategias de control, donde justamente el controlador PID puede, puede calzar bastante bien, ¿no? Dentro de una estrategia de control, ¿no? Ya, esto lo vamos a obviamente a detallar un poco más adelante y posiblemente se entienda o espero que se entienda mejor, ¿no? Y por último, hablamos de aplicación de algunas técnicas avanzadas de control, ¿no? Algunas técnicas modernas, ¿no? Que se aplica eh, al tema de control industrial, ¿no? Como por ejemplo los controles predictivos y adaptativos, ¿no? Ya, eso es importante también. Bien, bueno, y yo siempre, no les, siempre cuando hablo de control, siempre me gusta que ustedes tengan en cuenta algunos puntos importantes, ¿no? Uno, o sea, para ser un especialista en lo que es control industrial, uno tiene que conocer primero equipos de control, ¿no? O sistemas de control o equipos de control, ¿no? Que es la parte de instrumentación, o sea, controladores. Me refiero a la parte de controladores, PLC, ¿no? Eh, ¿No? Los PACs, ¿no? Los DCS, ¿no? Los RTU, por ejemplo, ¿no? Son controladores que existen en el mercado en sus diferentes marcas, ¿no?
Y bueno, esto usualmente se aprende en la marcha, ¿no? O sea, con experiencia, con la práctica, ¿no? ¿No? Con los diferentes proyectos en los que ustedes participen, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? Ya sea ingeniería, instalación, comisionamiento, etcétera, ¿no? Ya, o inclusive mantenimiento, ¿no? En todo el ciclo de vida de los equipos de control, ¿ya? Ese es uno, ¿no? Es un punto importante para que uno pueda conocer acerca de sistemas de control. El segundo punto es eh, conocer acerca de estrategias de control. O sea, y el tercer punto es conocer acerca de algoritmos de control. Algoritmos de control. Ya son tres aspectos que yo siempre los menciono porque van de la mano, ¿no? Ya, van de la mano. Quizás el punto 2 y 3 sean aspectos un poco más académicos, teóricos o técnicos. Ya hay bastante bibliografía asociada al tema, ya de estrategias de control, sobre todo de algoritmos de control. Bien. Y el punto 1 es algo que se gana más por experiencia, ¿no? Con el recorrer de la formación eh, educativa, ¿no? La experiencia profesional. Bien. Esas tres cosas justamente están acá o van a ser tocadas en gran parte en este módulo, ¿no? Porque hablamos de estrategias, ya está en el tercer subtema, estrategias. Hablamos de algoritmos, que está en el segundo y en el cuarto subtema, ¿no? Acá habla de algoritmo PID, ¿no? El PID es un algoritmo de control. Y también menciona acerca de otros dos algoritmos más, ¿no? Predictivo y adaptativo, ¿no? Y bueno, esto es toda una disciplina bastante amplia, ¿no? Toda una especialización bastante amplia. Acá vamos a citar algunos ejemplos relevantes, ¿no? En la industria, o algunos ejemplos de partida. Y asociado a los equipos de control, bueno, ya hemos venido hablando un poco acerca de ello. Vamos a extender un poco más en el tema 2, ¿no? Implementación. En implementación hablamos de equipos de control, ¿no? Hablamos de cómo implementar estos algoritmos. Bien. Bien, no sé si hasta ahí eh, se entiende o sea, comparten las ideas que yo menciono o de repente ustedes puedan complementar algo, les suena familiar esos términos, lo han escuchado antes, lo han puesto en práctica, han experimentado con estos equipos, con estas terminologías que menciono. Me gustaría saber un poco cómo estamos, ¿no? A nivel de estos temas o estos términos que ya estoy presentando en el temario del módulo de hoy, ¿no? ¿Y por qué, no? Porque en función a eso me va a permitir a mí también reforzar algunos conceptos o de repente explayarme un poco más en algunas cosas y dejar de lado otras, ¿no? Entonces, sí me gustaría tener ahí un panorama general. Igual vamos a verlo desde cero, sí, pero me gustaría sí tenerlo un panorama general. Ingeniero, justo ahora que hace la pausa, quiero aprovechar. Tengo dos consultas, una de parte de Twitter, donde indica los ingenieros de qué especialidad pueden especializarse en sistemas de control. Y de Jair Ruiz nos indica, buenas noches, ¿en qué software se puede implementar esas estrategias y algoritmos de control? Correcto. Está bien, sí. Bueno, usualmente quienes se especializan en ingeniería de control, bueno, lo más directo son los ingenieros electrónicos, ingenieros mecatrónicos, también ingenieros electricistas, ¿no? O mecánico eléctrico, ¿no? También he visto casos, ¿no? De ingenieros mecánicos que se han especializado en ingeniería de control, ¿no? Ingenieros de software también, que se han dedicado al tema de OT, ¿no? O sea, tecnología operacional, de sistemas también, ¿no? Lo mismo.
¿Qué más? Bueno, he visto también algunos casos especiales, ¿no? Y particulares, ¿no? Y bastante interesante esa convergencia, ¿no? Ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos o ingenieros mineros, ¿no? ¿Por qué? Porque como conocen mucho acerca del proceso, ¿no? De la parte, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero de minas conoce muy bien acerca de los procesos de una planta concentradora, por ejemplo, ¿no? Por formación, obviamente, ¿no? Entonces, eso le da una buena base, ¿no? Para poder entender acerca de herramientas, ¿no? Porque estos son herramientas, ¿no? Para poder justamente controlar esos procesos, ¿no? Ya. Ahora, la otra pregunta que mencionaba, sí, se puede implementar estas estrategias y estos controladores PID en diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, y acá ya lo iba mencionando, ¿no? Por ejemplo, si tú utilizas tecnología, por ejemplo, de la marca Siemens, ya sea un PLC, un PAC, un DCS, bueno, sobre todo los PLCs y los PAC, ¿no? Eh, vas a, vas a usar el TIA Portal, ¿no? ¿No? Como software para poder hacer las configuraciones y las programaciones de estas estrategias de control y estos algoritmos de control. Lo puedes hacer desde cero, puedes utilizar algunas librerías o bloques, ¿no? Eh, que te faciliten una implementación más rápida de estos algoritmos o estrategias de control. ¿Ya? O tranquilamente lo puedes hacer desde cero, ¿no? ¿No? O sea, programando sin usar ningún tipo de bloque ya predefinido, ¿no? Por el fabricante, ¿no? Hay esas dos opciones, ¿no? Y bueno, así cada marca tiene sus herramientas que te permiten justamente implementar estos controladores y estrategias de control, ¿no? Por ejemplo, si seguimos hablando de Siemens, si estamos hablando de DCS, ¿no? Sistemas de control distribuidos, ya no vas a usar TIA Portal, ¿no? Vas a usar el PS7, el PCS7, ¿no? Aunque que hay varias versiones, creo que ya salió la 9 también. Y a su vez, cada, cada versión saca sus versiones, ¿no? Ese para el tema de SS, ¿ya? Pero sí, o sea, se puede implementar en esos software que yo he mencionado. Para el caso de Siemens, para el caso de Rowell es igual, ¿no? Para el caso de Schneider, por ejemplo, también aplica lo mismo, ¿no? Etcétera. Bien, no sé si hay alguna consulta más o algún comentario o repregunta. No, ingeniero, en este momento no tenemos alguna consulta. Igual, como bien lo mencionó el ingeniero, es importante que podamos hacer intervenciones. Por ahí ya, de repente, a estas alturas de la sesión ya es momento de poder intervenir, de repente alzar la mano, activar su micrófono para que esta sesión sea lo más dinámica e interactiva posible. Los invito a cada uno de ustedes presentes para que puedan hacer sus consultas o sus aportes correspondientes, o de repente por ahí contar alguna anécdota dentro de sus áreas de trabajo. Perfecto. Bien, entonces la sesión es esa, ¿no? Es de comprender la importancia y la aplicación de un sistema de control industrial. A eso apuntamos con todos los temas que ya hemos presentado. ¿Ok? Ahora, ya hemos estado hablando de algunos términos que los he colocado acá de manera de preguntas y que ya lo he ido respondiendo, ¿no? Controlar un proceso, que es básicamente, por ejemplo, les daba el- el caso de controlar la temperatura, ¿no? Y ya les mencioné que es un controlador PI de manera inicial, ¿no? Así, sin explayarme todavía tanto, ¿no? Es un algoritmo de control, ¿no? Ya,
control. El PID es un algoritmo de control, no es una estrategia de control. Ya eso ténganlo, eso vamos a diferenciar más adelante, qué es un algoritmo y qué es una estrategia. No es lo mismo. Ya, entonces, pero ya de manera preliminar, ¿no? Ya anótenlo, considérenlo, el PID es un algoritmo de control, no es una estrategia de control. ¿Ya? Bien, entonces ya para que todo lo que hemos estado mencionando ya se vaya detallando, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer tema, ¿no? El primer subtema, ¿no? Fundamentos de control de procesos y teoría de control. Dentro de la teoría de control, usualmente se usa una herramienta bastante importante que es el diagrama de bloques, ¿ya? Y justamente es lo que aparece acá en el lado izquierdo, ¿no? Donde estoy pasando el cursor, ¿ya? Este diagrama de bloques te permite representar, ya es una herramienta que se utiliza bastante en la teoría de control. Y un diagrama de bloques tiene que ser una herramienta no solamente teórica, sino tiene que ser una herramienta que se vincule a algo aplicativo, ¿no? A un proceso real. Por ejemplo, acá en el lado derecho, yo he colocado una suerte de diagrama de procesos, ¿no? Más que el diagrama de procesos, yo podría decir que es una suerte de diagrama PID, ¿no? ¿No? Porque se ve el proceso, las líneas de proceso, ¿no? La representación de la línea de proceso, y se ven también algunos instrumentos o equipos involucrados, ¿ya? Que justamente están asociados a la parte de control. Por ejemplo, acá yo tengo un tanque, ¿no? Tengo un tanque, tengo un agitador, ya tengo un fluido, ¿no? Bien. En este caso, en este escenario, yo quiero controlar la temperatura de este fluido, ¿ya? Tengo un tanque, ¿no? Entonces, el fluido se carga, ¿no? La alimentación está por la parte superior, ¿no? Según la simbología, ¿ya? Se carga el fluido al tanque, ¿no? Se agita a la vez, ¿bien? Y por la parte inferior hay una representación de un intercambiador de calor, ¿no? Una representación de un intercambiador de calor, por donde va a fluir vapor, ¿no? Ya sabemos que el vapor es un fluido, ¿no? Justamente, usualmente con temperatura elevada, ¿no? Y este equipo intercambiador de calor, o este serpentín, ¿no? Que se muestra acá, va a permitir, por transferencia de calor, calentar el fluido que está contenido en el tanque, ¿no? ¿No? Y con eso, que me va a permitir, ¿no? Aumentar la temperatura del fluido, ¿no? O sea, controlar la temperatura del fluido, ¿ok? Entonces, eso es a nivel de proceso, ¿no? En líneas generales. Ya, pero a nivel ya de equipos, o sea, a nivel de instrumentación, tenemos también la representación acá en el diagrama de esa instrumentación, ¿no? Por ejemplo, este circulito que dice TT, T es de temperatura, siempre la primera variable es temperatura, ¿ya? Esto está normado, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la norma ISA? Esto está normado, ¿no? Ya. T es de temperatura y en la siguiente T es de transmisor, ¿no? Es un transmisor de temperatura, ¿no? Ya, si lo quieren ver de forma práctica, es un sensor o un elemento de medición de temperatura, ¿no? De este fluido. Ya estoy midiendo la temperatura. TC es lo mismo, temperatura, pero C viene ya de control. O sea, es un controlador de temperatura. Es un controlador de temperatura. O sea, no te especifica, como pueden darse cuenta, qué tipo de transmisor de temperatura es. No sé si es una termocupla, si es un RTD, si es un termistor. No te especifica qué tecnología es. Ya solo te dice que es un transmisor de temperatura y eso basta para la teoría de control. Ya, con tal que se mida bien, eso basta.
Igual acá, ¿no? El controlador de temperatura no te dice qué equipo es, ¿no? No te dice si es un PLC, si es un PAC, si es marca Siemens, si es marca Rockwell, si es marca Schneider, no te dice si es un DCS, no te dice si es un RTU o es un controlador de lazo, no te dice eso, ¿no? Solamente te dice que es un controlador, es un equipo que me controla la temperatura. ¿Ya? Hasta podría ser una tarjeta electrónica que haga esa función. Bien. ¿Qué más? En la parte inferior, ya, también tenemos otro instrumento más, que en este caso es un actuador, una válvula. Tendría que ser, para hacer control, tendría que ser una válvula, para hacer este tipo de control que estamos hablando, ¿no? Tendría que ser una válvula proporcional, ¿no? Que trabaje con un porcentaje de apertura o cierre, ¿no? No una válvula on-off, sino una válvula proporcional. ¿Ya? Por ¿no? El cual va a permitir justamente controlar el flujo de vapor, ¿no? Por acá viene el vapor, dependiendo si esta válvula, por ejemplo, ¿no? Si esta válvula está completamente abierta a 100%, va a entrar la mayor cantidad de flujo de vapor, y como el vapor está caliente, va a haber la mayor cantidad de transferencia de calor al líquido que está contenido en el tanque, ¿no? En cambio, si esta válvula está como que solamente al 25% de apertura, ¿no? El calentamiento sería más lento, ¿no? Porque el flujo de vapor que va a ingresar por acá va a ser menor, por lo tanto la transferencia de calor va a ser menor y este líquido se va a calentar de manera menos agresiva, ¿no? Y obviamente si se cierra ya no va a haber transferencia de calor, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿No? Porque ya deja de ingresar el vapor. Bien. Bueno, eso es lo que se muestra acá en el diagrama. No sé si tienen alguna consulta del diagrama, ¿se quedó claro la explicación? O si gustan lo repito, o de repente algo que no quedó claro. Es importante entender este diagrama porque lo vamos a ver durante toda la sesión. Es más, ¿no? Luego vamos a agregar más cosas, como que no es que se complique, ¿no? Sino que va a crecer a nivel de representación un poco más adelante, entonces es importante tener claro la base, sobre todo el funcionamiento, ¿no? Lo que es lo que estoy explicando y qué es qué es lo que está representando. Ingeniero, bueno, permítame comentarle, tenemos una consulta por parte de Jair Ruiz, donde indica, ingeniero, tengo la duda de si para cada control de algún proceso o transmisor se le destina un PLC determinado, indica. ¿Esto por qué se le carga un determinado programa? O en un solo PLC se le carga varios programas para el control de distintos procesos o transmisores. Correcto, sí, es bastante buena la pregunta, ¿no? De hecho que, por ejemplo, dentro de un PLC tú puedes tener varios controladores, no solamente uno, ¿no? Y es lo que se hace. O sea, en la industria, un controlador, sobre todo, por ejemplo, un controlador de gama alta, ¿no? Que ya no, cuando hablamos de controladores de gama alta, ya usualmente ya no le dicen PLC, ¿no? Si le dicen PAC, ¿no? Y si hablamos de modelos o marcas, podemos hablar de un S7 1500, por ejemplo, ¿no? O de un ControlLogix en Rockwell, ¿no? Ya, esos equipos tienen dentro de su programa, dentro del programa que está cargado en su memoria, corriendo, ejecutándose varios algoritmos de control, ¿no? Varios controladores, ¿no? Varios controladores. O sea, puede tener un controlador de temperatura, un controlador de flujo, un controlador de pH, controlador de nivel. Pueden tener 10 controladores, 20 controladores, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos equipos que yo he integrado con ControlLogix, que son PLCs de la marca Rockwell, ¿no? De la gama alta, en su rutina, en su programa ya existente, tenía corriendo como 30 controladores, ¿no? Porque controlaba diferentes áreas de una planta, ¿no?
toda una área grande de una planta, ¿no? Donde hay cantidad de equipos, ¿no? O sea, lo mismo que estoy mostrando acá, pueden haber varias réplicas, ¿no? O varios tanques que tengan el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, sí, lo que menciona se da, ¿no? Y es así como se trabaja. No es un controlador independiente o un PLC independiente para cada uno, ¿no? Salvo que sea un proyecto inicial, ¿no? Y luego ya vaya creciendo la nave, la planta, ¿no? Y sea puntual, ¿no? O sea, algo local, de repente puntual, ¿no? Pero como que no se está aprovechando al máximo, ¿no? Entonces, para sacar el mayor provecho, se hace así, ¿no? Porque no es barato, ¿no? Un control Logix, ¿no? 1500 costoso, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? No por el momento, ingeniero. Bien, listo. Entonces, ya, entonces entiendo que ha quedado claro este diagrama. Ya, ahora, sí me gustaría vincularlo con este diagrama de bloques. Ya, o sea, me gustaría que ustedes puedan entender cuál es la relación, ¿no? entre estos dos diagramas que se están mostrando, del lado derecho con el lado izquierdo. Ya expliqué lo del lado derecho. ¿Ya? Pero antes de explicarle la relación con el lado izquierdo, ya sí es importante que tengan en claro qué significa estas cuatro letras. Bueno, estas cuatro letras que voy a mencionar, que está de color azul, ¿no? ¿Qué significa PV? ¿Qué significa SP? ¿Qué significa OUT? ¿Y qué significa MB? ¿Ya? Eso sí me gustaría que lo sepan, porque justamente eso es parte de los fundamentos, justamente, cuando hablamos de sistemas de control de procesos, ¿no? ¿Ya? SP es el famoso set point, ¿no? O valor de consigna, ¿no? ¿Ya? Set point, bueno, pues se coloca, dice SP, ¿no? Set point, ¿no? Si lo traducimos, el valor de consigna, ¿no? O también algunos le llaman valor de referencia, ¿no? ¿Ok? O referencia simplemente. Ya, PV es process variable, o variable proceso. Variable proceso. Que en nuestro caso claramente es la temperatura, ¿no? Porque eso es lo que se está midiendo. Ya, y acá hay algo importante, la variable del proceso se mide. O sea, si yo quiero controlar la temperatura, yo no puedo, o sería algo de repente hasta cierta manera algo descabellado, eh, decir que lo que yo quiero controlar no lo voy a medir. O sea, yo no puedo controlar algo si no mido, ¿no? ¿No? Yo no puedo controlar qué tanto estoy avanzando en mi crecimiento profesional si no mido de repente cómo me ha ido, cuáles son mis indicadores en los últimos 3 años de experiencia profesional. O sea, yo tengo que medir esa variable proceso para poder controlarlo. Y por eso hay un transmisor de temperatura, ¿no? Ok, ya. ¿Qué más? Luego tenemos lo que es out, ¿no? ¿No? Esto es la salida, claramente. Ya, ya. Que también lo conocen como variable control. Variable control. Ya. Y tenemos, por último, MB, ¿no? La MB viene de manipulate variable. Ya, o sea, variable manipulada. En nuestro caso es a ver, ya lo dije, ¿no? ¿Qué es variable manipulada en nuestro caso? ¿Cuál es la variable que vamos a manipular para poder controlar la temperatura acá, en este sistema? Ya lo dije, no sé si lo pueden escribir en los comentarios, por favor. A ver, eso ya lo dije, ¿no? Y está ahí en el gráfico. ¿Cuál es la variable de la cual yo me voy a colgar para poder controlar temperatura?
A ver, estimados participantes, por favor, pongan ahí sus apuntes a la consulta que ha hecho el ingeniero en el chat, o pueden abrir sus micrófonos y hacer la participación directa. El vapor, indica Jair. Correcto, ¿no? Exacto, ¿no? Correcto, ¿no? Vapor, ¿no? Para complementarlo un poco más, el flujo de vapor, ¿no? ¿Ya? Y ustedes, conforme vayan viendo estos temas y lo vayan como que poniendo en práctica cada vez más, se van a dar cuenta de algo interesante, que usualmente en la mayoría de procesos industriales, la variable manipulada usualmente es el flujo. ¿Ya? O sea, es la variable en gran porcentaje es la variable manipulada en un sistema de control de procesos. Por ejemplo, quiero controlar nivel, ya controlo flujo. Lo controlo a través de flujo, lo manipulo a través de flujo, ¿no? ¿Ok? Quiero controlar pH, lo manipulo a través de flujo, ¿no? Quiero controlar temperatura, bueno, es el caso que estamos viendo, ¿no? ¿Ok? Obviamente, si quiero controlar flujo, también tengo que manipular el flujo, ¿no? Si yo quiero aumentar o disminuir el flujo, directamente manipulo el flujo también. Por ese motivo es que las válvulas proporcionales tienen un buen mercado de aceptación, ¿no? A nivel comercial, ¿no? Porque las válvulas justamente sirven para eso, ¿no? Las válvulas proporcionales, ya sea válvulas proporcionales de accionamiento eléctrico, neumático, hidráulico, etcétera. Esa es su función, ¿no? Controlar flujo, ¿no? Entonces, por ese motivo es que son bastante utilizadas y hay una buena base instalada en diferentes procesos industriales, ¿no? Bien. Listo, entonces estos términos importantes. Ahora, lo otro que es importante también, y ya tienen que, y bueno, no sé si alguien lo ha notado de acá de la gráfica, ya, es que hay algo interesante acá. Si ustedes miran el controlador de temperatura, que es el TC, van a darse cuenta que es el único elemento o equipo el cual recibe información o interactúa con estas variables. El PB, que es la variable del proceso, el CP, que es el set point, el valor de consigna, valor de referencia, y también interactúa con la variable de control, que es la salida. O sea, en otras palabras, yendo más a detalle, para un controlador, sea un PLC, un PAC o el equipo que sea, tiene siempre, cuando hablamos desde el enfoque de control de procesos o teoría de control, siempre tiene dos entradas. La variable de proceso que se mide, que viene del transmisor de temperatura, en este caso, el set point o el valor de consigna, que puede ser ingresado por un operador o puede ser de repente un valor fijo, interno, constante, ya definido dentro del controlador de procesos. Ya, esos son dos entradas. Y tiene una salida, o sea, te arroja una salida, o sea, con estas dos entradas hará algo, o sea, hará algún cálculo, ¿ya? Hará algo, que todavía ese algo lo vamos a ver más adelante, hará algo con estas dos entradas, con estas dos informaciones, dos datos, y te arrojará un dato de salida, que es, que es justamente la variable de control. Esta variable de control me permite justamente regular mi válvula, ¿no? Que tanto lo abro, que tanto lo cierro, ¿no? Ya, eso es importante que lo noten, ¿no? Ya, es importante, o sea, el corazón de este sistema que estoy mostrando es el controlador de temperatura. ¿Ok? Bien, entonces, ya habiendo dicho eso, lo que estamos viendo acá lo podemos representar en un diagrama de bloques, ¿no? En este flujo que estamos viendo acá. ¿Ya?
Entonces, acá ya se puede ver algunas cuestiones bastante interesantes, ¿no? Que lo vamos a ir acá anotando. Acá dice entrada de referencia. ¿Ya? Bueno, le han puesto ese nombre, ¿no? Pero si quiero ser más estricto con lo que les acabo de decir, o lo quiero abreviar, tranquilamente acá puede ser SP, ¿no? Y set point. ¿Ya? Una primera señal de entrada, obviamente. Acá dice dispositivo de medición. En mi caso es mi transmisor de temperatura para este ejemplo. Entonces acá está el PB. ¿Ya? El PB. Vamos a suponer, por ejemplo, que mi set point, o sea, el valor de temperatura como producción o como operación que yo deseo o que la producción desea, ¿ya? Vamos a suponer que es 80 grados. ¿Ya? Necesito que ese líquido esté 80 grados. ¿Ya? Entonces, como va a estar a 80 grados, como yo deseo eso, no quiere decir que este líquido de acá esté a 80 grados. Puede estar en 60, ¿no? Puede estar a temperatura ambiente, no sé, en 30, en 40. ¿Ya? ¿Y qué me va a dar esa información, ¿no? Del estatus actual, ¿no? Ya, y de estatus me refiero de la temperatura actual. Me va a dar el dispositivo de medición, que por ejemplo puede ser una termocupla, ¿no? Y por ejemplo la variable de proceso actual, vamos a suponer que todavía el líquido está frío, que es 25 grados. ¿Ya? Entonces yo deseo 80 grados, pero actualmente mi variable de proceso, mi temperatura es de 25. Por lo tanto voy a tener un error, ¿no? Entre lo que yo deseo, que es 80, versus lo que existe. ¿Cuánto sería el error? Que justamente se calcula acá. ¿Cómo calcularía el error? ¿Qué es el error? Por ejemplo, si yo avancé 2 cuadras y tenía que avanzar 5, ¿cuántas cuadras de error llevo? El mismo acá, el mismo escenario acá. Si yo quiero 80, está en 25, ¿cuántos a nivel de valor de temperatura el error que existe ahorita en este sistema que estamos analizando? La diferencia sería, ¿no? O sea, sería 80 menos 25, ¿no? Y acá está el error, ¿ya? O sea, acá viene la suma, 80 menos, lo que está el negativo, menos 25. ¿Cuánto sería ese error? 55 grados. Entonces, yo tengo 55 grados de error, ¿no? Entonces, he ahí donde controlador, mi controlador, tiene que trabajar, ¿no? Y mi controlador trabaja en función al error. Si mi error es de 55, ¿no? Y es un error positivo, ¿qué significa que sea un error positivo? Que todavía me falta 55 para llegar al valor deseado, ¿no? O sea, no me he pasado, estoy más bien por debajo. Mi controlador tiene que trabajar ahí, ¿no? ¿Y qué tendrá que hacer? O sea, ¿qué les dice a ustedes la lógica? ¿Qué tiene que hacer el controlador? Si yo quiero elevar la temperatura, ¿tendré que cerrar más la válvula o tendré que abrirla más? Si por acá va a empezar, por acá fluye vapor, voy a tener que abrirlo, ¿no? Tiene que abrir más la válvula. Imagínate que la válvula está cerrada, voy a tener que abrir la válvula, ¿no? Ahora, ¿qué tanto lo abro?
Eso todavía no hemos visto, ¿no? Pero tengo que abrir la válvula, ¿no? Lo puedo abrir al 100% y de repente si lo abro al 100% me puedo pasar a los 80, ¿no? Puedo calentar demasiado de repente. O de repente voy a paso lento y lo abro solamente al 25% y voy calentando un poco más lento. O de repente quiero ser un poco más agresivo y lo abro al 50%. Y luego cuando estoy llegando a 80 lo voy bajando de valor. Ya no está a 50, sino lo pongo a 15, a 10. Y cuando estoy de repente en 75 grados, ya no lo abro al 5%. Y cuando estoy en 79 ya lo cierro, ¿no? Entonces, el controlador es el que le va a dar, me va a calcular justamente la salida, ¿no? Ya, el out, ¿no? Acá está la salida. Este es el out. Y esa salida va a ir directamente a mi válvula, ¿no? A mi válvula de control. Que justamente todo esto de acá, ya todo esto que está acá, que estoy marcando acá, todo esto de acá, vendría a ser el proceso, ¿no? Ese bloque que dice proceso controlado. Ya, todo ese bloque que dice proceso controlado sería lo de... Ya. Entonces sería esto de acá, el controlador. Ya. Entonces está el controlador, acá está el controlador, está su PB, acá está su PB, está su SP, acá está su SP, ¿no? Su dispositivo de medición está su, por ejemplo, su transmisor de temperatura. Variable controlada, ya variable controlada justamente es la temperatura, ¿no? Por acá, temperatura. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende la relación que estamos acá mostrando en el diagrama de bloques versus lo que físicamente tenemos. O sea, ya tenemos que ir pensando así. O sea, yo cuando voy a estar en una planta, en un proceso, lo que va a ver mis ojos es lo del lado derecho. Quizás con algunas complejidades mayores, ¿no? Pero la forma en como yo tengo que procesar, si estoy hablando de controlar un proceso, mi mente tiene que dibujarlo del lado izquierdo, ¿no? Y tiene que ya empezar a, a ver o evaluar, ¿no? ¿Quién es el PB, quién es el SP, quién es el load? Tengo que empezar a identificar. ¿Bien? No sé si queda claro alguna consulta, comentario. Ingeniero, por el momento no tenemos ninguna consulta adicional. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces, ya hemos hablado de los fundamentos, ¿no? Ahora, ¿cómo implemento mi controlador, ¿no? O sea, ¿dónde lo hago, dónde lo vuelvo realizable, lo materializo, ¿no? O sea, ¿qué es el controlador, no? ¿Es algo abstracto? ¿Es un equipo? ¿Es una tarjeta electrónica? ¿Qué cosa es, no? Físicamente, o es simplemente un software, ¿no? Ya, ya mira, el controlador, no, los controladores han evolucionado con el transcurrir de los tiempos. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero a eso, no? O sea, inicialmente los controladores eran controladores netamente mecánicos. ¿Ok? Por ejemplo, una boya o el sistema de boyas de un inodoro es un controlador muy básico, pero ahí no hay nada electrónico, ¿no? Es netamente mecánico, ¿no? Pero es un controlador. ¿Y qué controla ahí el sistema de boyas de un inodoro, ¿no? Controla el nivel, pero es un controlador.
netamente mecánico, ¿no? ¿Ok? Ya, luego vino la neumática, vino la hidráulica y se fue fusionando, ¿no? O sea, empezaron a salir controladores un poco más complejos, ¿no? Con tecnología hidráulica, con tecnología neumática. Luego vino la electrónica y los controladores se volvieron electrónicos, ya dejaron de ser bastante, o sea, ganar mercado o ganar terreno, empezaron a perder terreno los controladores mecánicos, ¿no? Empezaron a salir los controladores electrónicos. No sé si ustedes han escuchado los controladores analógicos, ¿no? O las tarjetas de control, ¿no? Estas tarjetas que están basadas en los famosos OPAM, ¿no? Estos circuitos integrados, ¿no? Estos amplificadores operacionales. Ya es un tipo de controlador, sí, analógico, netamente electrónico. No es programable, no se programa nada. Todo es hardware. ¿Ok? Y luego lo último que salió son los controladores basados en software. Obviamente que el software se carga en un hardware, en un PLC, ¿no? Un pack, ¿no? Que es un hardware, pero el controlador propiamente es un software, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de un PLC tú puedes tener, como dijo el compañero, diferentes controladores. Pero yo tengo la flexibilidad de repente de, por ejemplo, este año, ¿no? Que dentro de mi PLC solamente corra o se ejecuten 5 controladores. Luego creció mi planta, le puedo agregar 5 controladores más el siguiente año. Entonces ya tengo 10. Entonces, el controlador basado en software te da esa flexibilidad, ¿no? En cambio, si fuese un controlador basado en analógico, nada más basado en tarjetas, ¿qué tendría que hacer? Comprarme una tarjeta más por cada control que yo implemente, ¿no? O sea, al final, en un año tengo 5 tarjetas, el siguiente año tendría que comprar 5 tarjetas más. O sea, tendría 10 tarjetas. En cambio, con el controlador basado en software, que es lo que se utiliza actualmente, tengo un solo PLC. El primer año tengo 5 controladores, sigo viendo el mismo equipo. El siguiente año le cargo 5 más y sigo teniendo el mismo equipo. Obviamente que no es ilimitado, ¿no? Pero tengo esa flexibilidad de por medio, ¿no? Muy bien. Entonces, es un poco de la historia, ¿no? En líneas generales, de cómo se implementaron o cómo empezaron a evolucionar estos controladores, ¿no? Y dentro de los controladores más típicos y el más usado, o sea, el 80% de la industria utiliza el controlador PID. Y dentro de PID hay diferentes variantes, ¿no? O sea, si ustedes empiezan a buscar libros, por ejemplo, bibliografía de PID, van a encontrar un libro solamente de controlador PID, nada más. Un libro de 500 hojas. Porque el PID tiene muchas variantes, tiene muchas versiones, desde la más fundamental hasta la más actual, ¿no? Y por ese motivo es que, o sea, el algoritmo PID tiene muchas variantes, ¿ya? Entonces, como empiezan a salir esas variantes, empiezan a salir o empiezan a eh, hablarse de estrategias de control, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, como hay diversas estrategias de control, ¿no? Basta que yo utilice el algoritmo PID para una estrategia 1 y ya tengo una versión. Si vuelvo a utilizar el control PID para una estrategia 2, ya tengo otra versión de PID. Si tengo una estrategia 3 y utilizo el algoritmo PID, tengo una versión 3 del PID. Entonces, así puedo ir creciendo, hasta yo mismo puedo ir armando mis estrategias o puedo ir haciendo variantes en el algoritmo PID. Bien. Y bueno, lo que se muestra acá en la figura justamente son algunas opciones de controladores, pero utilizando electrónica, ¿no?
¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos en el lado izquierdo un controlador que lo he visto en varias plantas que se utiliza. Ya es un controlador de lazo. O sea, esto no es un controlador programable. Acá no se puede programar. Simplemente es un equipo donde yo tengo la posibilidad de configurar el equipo, más no programar. ¿Ok? Y lo puedo configurar para que, para que pueda trabajar como controlador PID, ¿no? Y en algunos casos incluso me permite hacer algunas estrategias de control, ¿no? Que ya está predefinida, ¿no? Simplemente tengo que configurar el equipo. Y obviamente, si yo quiero utilizar este equipo para un control de temperatura, lo puedo usar, sí, pero si de repente tengo al costado otro sistema para controlar también temperatura, tendría que comprarme otro equipo más. Entonces, esa es la relación, ¿no? Por cada proceso a controlar, tengo un controlador. En cambio, acá en el lado derecho tenemos un PLC, es un PLC de la marca Allen Bradley, ¿no? Rockwell. Ya es un Compact Logix, ya es un PLC de gama media-baja, pero igual te permite programar un controlador PID. ¿No? Esto sí te permite implementar un controlador PID con software, ¿no? Bueno, y justamente el software que utilizan, ¿no? Va a depender mucho de la versión del controlador, pero las más utilizadas son dos herramientas de programación, en el caso de Allen Bradley. Está el Studio 5000 y está el RC Logix 5000, ¿no? Ya. Me parece que este es para versiones, si mal no recuerdo, para versiones posteriores a la versión 24. Y por debajo está el RC Logix. Incluso hay RC Logix 500. Yo no he interactuado mucho con el 500, que es algo un poco antiguo. Me parece que son para versiones por debajo del 17 o 16. ¿No? Y hay incluso RC Logix 50 también, creo. ¿Ya? Pero bueno, los más modernos son estos dos, por los más usados, ¿no? Pero los otros ya son equipos algo ya obsoletos, ¿no? Que deberían ya migrarse o cambiarse. Bien. Bien, entonces, pero independientemente, ¿no? Si de repente usas el Studio 5000 o el RSLogic 5000, por ejemplo, en el caso de Allen Bradley, eh, te brinda bloques, ¿no? Bloques de programación o lo que de repente un ingeniero de sistemas o software le conoce como librería, ¿no? Pero acá en el mundo de la automatización industrial, y sobre todo en Allen Bradley, ya, esto se conoce como add-on, así le llaman. Pero al fin y al cabo es un bloque de programación ya definido por el fabricante, o es una librería, si quiere. Ya. Bien, ahora voy a hacer una pausa porque se está bajando la batería, ya, del equipo. Ya, pero pueden consultar mientras tanto. Ya voy a conectar la batería. Bien, ingeniero, bueno, quiero aprovechar también para comentarles que acabo de compartir nuevamente en el chat el enlace de asistencia, por favor, para poder validar su participación en vivo en esta sesión. Comentarles también que se está grabando esta sesión para que ustedes el día de mañana puedan tener en el grupo de WhatsApp, puedan tener pues el acceso a el material grabado de esta sesión más la PPT que ofrece el docente que está justamente en este momento transmitiendo. Bien, cualquier duda o consulta, por favor, hágansele llegar al ingeniero. Aprovechemos esta breve pausa para que podamos ordenar nuestras ideas, de repente por ahí organizar un poco, papel y lapicero, si tenemos de repente algún apunte adicional. Bien, ingeniero, continúe. Sí, gracias. Listo, entonces
Y estamos nuevamente en mejores condiciones. Ya, bueno, les comentaba eso, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque justamente acá aparece una gráfica, ¿ya? Donde se está utilizando justamente un add-on, ¿no? Este bloque que ustedes ven acá, que bueno, está un poco borroso, ¿ya? Pero es la forma en cómo se ve un add-on cuando uno empieza a programar o implementar un controlador PID, por ejemplo. Este de acá es el Studio 5000, ¿no? Es el entorno, ¿no?, de programación del Studio 5000. ¿Ya? Bueno, este curso no es un curso de programación en sí, pero sí es importante conocer esas terminologías, ¿no? Ya, y dentro del add-on por ejemplo, de Alan Bradley, está el famoso PIDE, ¿no? Así se llama, ¿no? O sea, PIDE es el add-on, o si tú lo quieres relacionar con temas de programación. Es un bloque de programación, es una librería de programación, ¿ya? Que te permite justamente implementar un lazo de control, un controlador, en este caso PID, ¿ya? Para cualquier variable del proceso, o sea, temperatura, nivel, flujo, etcétera, ¿no? Bien, ¿y qué usualmente, qué información usualmente te pide el PIDE, ¿no? Para que tú puedas implementar este lazo de control, ¿no? Te pide justamente lo que hemos hablado. Necesitas tener definido, obviamente, el PB. O sea, necesitas tener lectura del sensor, del transmisor. En este caso era un transmisor de temperatura. ¿Ya? ¿Qué más? Necesitas saber el set point, ¿no? Necesitas tener definido el set point de alguna manera, o el valor de referencia, el valor de consigna. Y necesitas también tener definido la salida, el load. ¿Ok? Por ejemplo, de los PIDs que yo he integrado en su momento, ¿cómo me llegaba esta variable de proceso? ¿No? Me llegaba, por ejemplo, de una termocupla, o de repente algún transmisor de temperatura, que usualmente tenía salida 420 mA, ¿no? Toda esta salida de 420 mA lo conectaba a un canal analógico o algún slot o alguna entrada analógica del PLC, y con eso, obviamente, pasando por un proceso de escalamiento que lo vimos en la clase pasada, ese concepto ya tendría el valor en ingeniería, ¿no?, de la temperatura, ¿no? O sea, un valor de ingeniería me refiero a 28 grados centígrados, 70 grados centígrados, 80. El set point, bueno, usualmente viene de un HMI o de un SCADA, porque el operador puede variarlo, si es así como lo requiere el proceso, ¿no? De repente en algún momento de 80 lo pasa a 70, o de 80 lo pasa a 90 grados, o de repente es un valor fijo. Y en caso que sea un valor fijo, de repente ya no viene esa información de un HMI o de un panel SCADA, ¿no? Sino viene de un valor o de una variable o de un tag interno del PLC, ¿no? Porque como es fijo, constante, ya no es modificable. Bien. Y el load usualmente es una variable o un tag que te entrega este bloque, o sea, que se calcula como resultado de este bloque, ¿no? Ya sabemos que el algoritmo de control siempre calcula el error, ¿no? PB menos SP, ¿no? Y con eso hace algo, que todavía no hemos visto qué es ese algo, ¿ya? Y calcula la salida, ¿no? Y esa salida usualmente lo envía bueno, una de las opciones más típicas es enviarlo por una salida analógica, ¿no? O sea, un slot de salidas analógicas igual, el típico 420 mA, donde, por ejemplo, 4 mA podría ser válvula completamente cerrada y 20 mA podría ser válvula completamente abierta al 100%, ¿no? Y un 12 mA puede ser una válvula del 50%, ¿no? Así de manera proporcional. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario
más común, ¿no? y bastante utilizado. Y a partir de ese escenario hay variantes, ¿no? Hay variantes, ¿no? Y hay diferentes estándares, ¿no? Ya dependiendo del cliente, el proyecto, ¿no? Esos estándares van cambiando, ¿no? Ok. Bien, no sé si hay alguna consulta. Bueno, por el momento no tenemos una consulta, ingeniero. Bien. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de el otro tema que tenemos que tocar es justamente la parte, ¿no? Ya de estrategias, ¿no? Cuando nosotros hablamos y justamente la parte de control, ¿no? O sea, entrar un poco ya más en detalle, ¿no? Ya hemos hablado del PID, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué es eso y qué tiene que ver con el algoritmo, con la estrategia de control, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, volviendo un poco a las diapositivas, nosotros hemos empezado con esos fundamentos, ¿no? Con esta gráfica, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, ¿ya? Ahora, acá hay algo que está implícito, ¿no? Que está pasando desapercibido, ¿ya? Y justamente es la estrategia, ¿ya? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta o siempre lo consideren, ¿no? Cuando hablamos de sistema de control, siempre hay una estrategia ya implícita. O sea, ya siempre tiene que haber una estrategia de control de por medio, que es la estrategia de realimentación. Realimentación, algunos lo conocen como lazo cerrado, ¿no? O otros lo conocen como feedback, ¿no? Lazo cerrado también lo uso, pero más es feedback, ya que significa realimentación, ¿no? Y bueno, pues, como, finalmente como lazo cerrado, ¿ya? Ahora, ¿y qué me permite hacer esa estrategia o ese feedback? Justamente lo que se muestra acá, ¿no? En esta cola del diagrama de bloque, ¿no? Me permite calcular el error, o sea, comparar lo que yo deseo, que ya lo hemos hablado, versus lo que yo tengo, ¿no? Actualmente. O sea, ¿cuánto de temperatura deseo? 80. ¿Cuánto tengo actualmente? 25. Me permite hacer esa comparación, ese feedback, esa retroalimentación. Más que realimentación, acá me estoy equivocando, es retroalimentación. ¿Ya? Eso me permite hacer esa retroalimentación. ¿Para qué? Para calcular el error, ¿no? Por ejemplo, 50 grados de error. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia feedback, la estrategia tipo lazos, la estrategia lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia, pero ¿cuál es el algoritmo de control, no? En este caso, lo que hemos estado hablando es el algoritmo PID. Y el PID como tal, eh, tiene, ya si lo empezamos a detallar, ¿no? Un poco más, el PID tiene tres acciones, por eso tiene justamente sus siglas, tres letras, ¿no? El P es de proporcional, ya, la acción proporcional, bien, el I es integrativo, ya, y la D es derivativo. O sea, tiene esas tres acciones de control, ya, tres acciones de control. Proporcional, integrativo, derivativo. Si solamente usas el proporcional, se llama controlador tipo P, ¿no? Si solamente usas el proporcional integrativo, que es uno de los más utilizados en la industria, le llaman controlador PI, ¿no? ¿No? PI. Y bueno, si utilizas las tres acciones completas, le llaman PID, ¿no? Y ya de acá mismo, si por ejemplo obvias la derivativo, ¿no? No lo uso, por ejemplo, ya tienes ahí una variante del algoritmo, ¿no? Porque solamente estás usando la acción P y la acción I, que es el controlador PI. Si uso las tres, derivativo. ¿Ya? En la industria usualmente se maneja así, ¿no? O sea, se utiliza bien el P, se utiliza bien el PI, o se utiliza el PID. ¿Ya? Son los más utilizados.
Ya, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Es raro ver que solo se utilice el integrativo. Es raro que solamente se utilice el integrativo y el derivativo. Siempre está presente la acción proporcional. ¿Ya? Y ese es uno de los más usados. Ese es uno de los más usados. Pero qué, o sea, ya, esas son las acciones de control, pero esta acción de control, o sea, el control PID, ¿qué cosa es en el fondo? O sea, ese algoritmo, ¿qué cosa es? Ese algoritmo es una ecuación matemática en el fondo. Eso es una ecuación matemática. O sea, ya tiene una estructura. ¿Ya? O sea, un algoritmo de control tiene una estructura. O sea, una ecuación matemática tiene una estructura, ¿no? Por ejemplo, si la ecuación matemática más simple o de repente algo que ustedes de repente están familiarizados, ¿no? O sea, no sé, y es igual a x más 2, ¿ya? Esa es la estructura de la ecuación, ¿no? O sea, es una suma y me da un resultado. O sea, a eso me refiero con estructura. Y el algoritmo PID también tiene su estructura. ¿Y cuál es la estructura del algoritmo PID? Bueno, como es una ecuación, obviamente eh, tiene que tener entradas, ¿no? Tiene que tener entradas y tiene que tener una entrada o más entradas y tiene que tener salida, ¿no? ¿Y cuál es la entrada de ese algoritmo PID? ¿Y cuál es la salida de ese algoritmo PID? La entrada es el error, ¿no? El error. ¿Y qué es el error? El error, ¿qué era el error? El error era el set point menos el PB, ¿no? O sea, el valor de referencia, ¿no? Menos la variable del proceso. Ingeniero, en línea a lo que usted está mencionando, tenemos una consulta de los datos donde indica Sí. que el control de retroalimentación calcule el margen de error. Debemos darle manualmente los datos de contraste para que el PID o el PID mismo interpole los datos. Mm, ya, sí, bueno, más o menos le he entendido la pregunta, pero sí, yo creo que se refiere a lo siguiente, ¿no? Espero que sí, si no, ya ahí me recomiendo o repregunto. Estos valores P y D son definidos por el usuario, ¿no? Y obviamente que dependen del proceso. Y como usuario me refiero eh, al ingeniero programador o al integrador, ¿no? O sea, el que está implementando el algoritmo PID, ¿no? Programador, ¿no? Que es usualmente, ¿no? O sea, estos valores pueden tener el valor de 1, puede tener el valor de 0,5, de 2. O sea, y ojo, estos valores no tienen unidades, ¿no? Por eso ese 1 no tiene unidades. Esto, por ejemplo, puede ser 1. Este integrativo puede ser 0,5 y derivativo, por ejemplo, si no lo quiero usar, le pongo 0. Y esos valores sí son definidos por el ingeniero programador o el integrador. Y para definir estos valores hay una serie muy amplia de métodos, desde empíricos hasta analíticos, ¿no? O sea, hay toda una teoría de control detrás de eso para definir solamente esos valores, ¿no? Y bueno, usualmente la teoría de control es así, ¿no? La teoría de control, ya cuando nos adentramos propiamente en el algoritmo, la teoría de control es bastante, como es una ecuación, es bastante matemática, ¿no? Requiere conocer bastante herramientas matemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, para ustedes, ¿no? De repente que en algún momento están interesados, no sé, para calcular esos valores, si hablamos de métodos, por ejemplo, analíticos y clásicos todavía, ¿no? Porque estamos hablando de los más principales, ¿no? Tenemos ahí varios métodos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el diagrama de Bode,
¿no? Tenemos el diagrama de Nyquist, ¿no? Otro también utilizado es el, el- el diagrama ¿cómo se llamaba? Me acuerdo del comando, RLocus, pero, el diagrama de raíces, diagrama de ceros y polos, ¿no? El diagrama de ceros y polos. ¿Sí? Y hay otros métodos más empíricos, ¿no? Hay otros métodos empíricos que se utilizan también en la industria, ¿no? Que son, por ejemplo, el método de Siegel-Nichols, ¿no? Pero estoy hablando de los métodos o de las alternativas para, para calcular los valores de P, I y D. Ok. El método del escalón también. Bien, no sé si a eso se refirió con su pregunta, pero que sí, igual, o sea, lo pueda repreguntar o recomiendo. Sí, buenas noches, disculpen. Sí, justamente, ingeniero, ¿no? Eso iba mi pregunta, ¿no? El hecho de que en lo que es la programación, ¿no? Requeremos integrar datos, ingresar datos, perdón. Y normalmente el bit, ¿no? Requiere un algoritmo de procesamiento. Y justamente eso es lo que preguntaba, ¿no? Ese algoritmo tenemos que hacer nosotros en base a adecuarlo, ¿no? Mejor dicho, al tipo de industria, al tipo de sensor, ¿no? Al proceso lo que se va a recibir. Y bueno, preguntaba yo, ¿no? También respecto un poco a ello también. Si es que ya a veces hay estudios, ¿no? Donde realmente ya hay una tendencia, ¿no? De datos, un historial, ¿no? De datos donde más o menos, ¿no? Una estadística, ¿no? Yo preguntaba si más o menos se podría utilizar como ese tipo de estadística en los PIT, ¿no? Como que ya, para que el algoritmo simplemente ya llegue en base a la estadística, ¿no? En base a una línea, ¿no? A una línea interpolada, que el dato, ¿no? Y más o menos se acerque a esa línea, a esa función, a ese algoritmo, ¿no? Como usted comentaba, lo que era un poco de lo que era el margen de error, ¿no? O sea, si el sensor aleja mucho, el dato se aleja mucho de lo que es, ¿no? La línea estadística, pues, ¿no? Ahí se activa, ¿no? O bueno, hace alguna función, ¿no? Entonces lo entendía así, de ese modo. Me parece que está bien lo que me explicó. Sí, correcto, sí, sí. Gracias por el comentario. Sí, está bien lo que mencionas, todo lo que has dicho es válido, ¿no? Y justamente rescato ahí de lo que has comentado también para hacer un poco de énfasis. Si bien es cierto, bueno, va a depender mucho del escenario de donde esté, ¿no? Pero si uno tiene la suerte, por así decirlo, de encontrarse ya con un proceso similar en la planta, ¿no? O ya tener una línea base, como dice el compañero, uno ya puede ingresar valores iniciales, ¿no? Para estos parámetros del PID, ¿no? Para evitarse la parte de los métodos, ¿no? De la parte analítica sobre todo, y bueno, y de repente ahí puede complementar con la parte empírica, ¿no? Porque todo esto que yo estoy mencionando acá, todos estos métodos de acá, si bien es cierto son válidos y tienen sus restricciones, es todo un arte también. O sea, y ese arte depende de muchas cosas, ¿no? Depende de experiencia, depende de la información que se disponga en la planta, en el proceso, depende mucho también las facilidades que te puedan dar, ¿no? Ustedes saben que estos trabajos usualmente es todo para ayer, ¿no? Entonces a veces hay mucha presión y uno tiene que empezar a darle solución en el camino, ¿no? Entonces ya tiene que haber más o menos cuál es el escenario que uno dispone, ¿no? De repente si es una nueva planta, una nueva área, ahí de repente es un poco más complejo, pero ¿qué de beneficio tiene? Que como todavía no está en producción, tienes de repente más tiempo, ¿no? Más flexibilidad, ¿no? ¿No? Puedes negociar más, ¿no? Porque no hay la presión de que necesito sacar un producto, ¿no? Todavía, ¿no? Está en proyecto. Pero de repente si es un ajuste, es un tema de mantenimiento, de optimizar, y ahí ya cuentas con una línea base, ¿no? Entonces ahí ya puedes de repente tener una presión mayor porque necesitas andar el proceso
que el error sea lo menos posible, pero en beneficio tienes que ya tienes algo que ha estado funcionando antes, de repente no del todo bien, y sobre eso puedes ajustar. Bien, entonces eso es, ¿no? Es así como se enfoca esto, ¿no? Es un arte, o sea, la parte de teoría y control, gran parte es un arte, muy aparte de la parte técnica, ¿no? Ya. Ya, bueno, entonces nos habíamos quedado en esto, ¿no? Como ecuación, el algoritmo PID tiene entradas y salidas, ¿no? O sea, ¿cuál es la entrada del error, ¿no? Y como dijo su compañero, lo ideal sería que estos sean iguales, ¿no? O sea, en otras palabras, que el error sea cero, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Que el error sea cero. O sea, por ejemplo, si yo quiero 80 grados, debería ser 80 grados. Pero en la práctica no es así, ¿no? O sea, en la práctica siempre hay, no sé, 79, ya de repente es bueno, ¿no? O de repente 79,5 ya es muy bueno, o incluso 81 sigue siendo bueno, o 80,5 sigue siendo bueno. O sea, no tiene que ser 80-80, ¿no? Eso es algo muy ideal, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ya, tiene entradas y tiene salida, ¿no? ¿Cuál es la salida? Es el load, ¿no? Es la variable de salida, ¿no? Variable de salida. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿no? ¿Qué hago con estas entradas? ¿Qué hago con estas salidas? ¿No? O sea, ¿qué cálculo hago? Si es una ecuación, tengo que hacer un cálculo. La sumo, la resto, la multiplico por 2, lo elevo al cuadrado. ¿Qué es lo que hago, no? La ecuación ya tiene una estructura. El PID tiene ya una estructura, ¿no? La salida, o en todo caso, lo voy a poner ahora al revés. El load, ¿no? La salida ya es calculado en función al error. Mira, ya sabemos que la E es de error. Solamente lo voy a poner acá una vez. El error. ¿Y de qué depende ese error? Bueno, si es un proporcional, simplemente es KP por el error. Es una multiplicación. KP, que no sé, puede valer 1, puede valer 2, y el error actual, ¿no? Por ejemplo, 80 grados y estoy en 20, y el error ¿cuánto es? 60. Si utilizo PEI es lo mismo, es KI por el error acumulado en este caso, ¿no? Ya. Que, bueno, si ustedes eh, lo, lo googlean o se meten a leer un libro de control, aparece un integral incluso, ¿no? Pero lo vamos a poner algo más sencillo, ¿ya? La suma de errores. La suma de errores. Porque un integral es un operador así como, ¿no? Creo que ustedes han escuchado, ¿no? Pero en el fondo es una suma, ¿no? ¿Ya? Y luego está la constante derivativa, ¿no? O sea, que es eh, la diferencia, bueno, la derivada del error, ¿no? O sea, técnicamente es la derivada del error, ¿no? Pero en la práctica es la diferencia de errores, ¿no? La, eh, en otras palabras, es el error actual menos el error anterior, ¿no? Una diferencia de errores. Y ahí es la suma de errores en el tiempo, ¿no? Este es un acumulado de errores, ¿no? Es un acumulado de errores, esta es una diferencia de errores del actual menos el anterior, y este es el error actual. ¿Okay? O sea, esa es la estructura del control PID. O sea, en otras palabras, son multiplicaciones y son sumas y restas, ¿no? O sea, nada del otro mundo. Y esto implementarlo en un PLC, en un controlador, en un pack, es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque es como agarrar una calculadora y sumar algo, multiplicar y restar, ¿no? Y eso tranquilamente lo hace cualquier controlador, ¿no? O sea, tú puedes sumar, multiplicar, restar, ¿no? Solamente la clave es tener el KP, el KI y el KD, ¿no? Ahí está el trabajo, ¿no? En encontrar estos valores, ¿ya? Porque el error ya lo tiene, ¿no? ¿Qué es el error? El error vendría a ser, como les mencioné, ¿no? El SP menos el PB. Esto te lo da el sensor y esto lo da el usuario, ¿ok? Ya con eso corre el algoritmo, ¿no? Con eso ya corre.
Bien, entonces, había dicho eso porque justamente esa es una estrategia, ¿no? La estrategia de feedback, la estrategia de lazo cerrado. Ya, la estrategia de lazo cerrado. Ahora, cuando nosotros hablamos de estrategias, si bien es cierto, está la estrategia ahí, ¿no? Es el feedback, ¿no? El feedback es una estrategia, ¿no? Pero no es la única, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, del feed forward, han escuchado de estrategia en cascada, y hay más, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando de estas dos porque son usadas, son bastante usadas. Cascada y feed forward son estrategias bastante usadas. Que, ojo, no quiere decir que no tenga que ver nada con feedback, más bien son modificaciones del feedback. O sea, el feedback original se modifica o se le agrega cosas, se cambian algunas cosas y se convierte en feed forward. El feedback inicial se hace algunos ajustes, algunos cambios y se convierte en cascada, ¿no? Pero todo se origina de la estrategia fundamental, por así decirlo, ¿no? Que es el feedback o la retroalimentación. Entonces, vamos a decirle que es la estrategia base. Y las otras son modificaciones basadas en el feedback, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta figura yo estoy mostrando una estrategia feed forward. Si ustedes, por ejemplo, a ver, si ustedes, por ejemplo, eh, no sé, lápiz. Ya. Si ustedes, por ejemplo, borran esto, ya, es la imagen anterior. El feedback puro. O sea, todo esto es el feedback puro. Ya, o sea, le he agregado esa línea y se convirtió en feed forward. Ya. Igual, o sea, esta es una estrategia feed forward y, por ejemplo, esta es una modificación de lo anterior y se convirtió en una estrategia en cascada. Es una modificación de lo anterior y se convirtió en una estrategia en cascada, pero está basado también en feedback. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se usa esto, no? O sea, ¿cuándo conviene usar una estrategia? Ya depende mucho del proceso, ¿no? Y de repente con una estrategia feedback, ¿no? Basada en un algoritmo PID, no logro un buen control, o sea, tengo un error muy alto. O sea, por ejemplo, nunca llego a los 80 grados, de repente siempre estoy en 70 grados, o tengo un error de 10 grados, ya tengo que mirar a mi costado, ¿no? O sea, ver qué herramientas adicionales tengo. Una de ellas podría ser aplicar una nueva estrategia de control. De repente un feed forward ayuda, o de repente una estrategia en cascada también ayuda, ¿no? Esa es una opción que tengo. La otra opción que tengo es cambiar el algoritmo, o sea, ya no utilizar un PID, sino utilizar otro tipo de algoritmo. Y dentro de algoritmos de control tenemos varios. Es toda una especialización en eso, ¿no? Para citar algunas cosas, por ejemplo, podría decir, tenemos un algoritmo, por ejemplo, puede ser basado en redes neuronales, basados en lógica difusa, ¿no? Modificaciones del PID, control predictivo, adaptativo, son diferentes algoritmos, ¿no? Y en cada tipo de algoritmo hay un desglose de versiones de algoritmos de control. ¿Ok? Es como un diagrama de árbol, ¿no? Cada ramita tiene sus subramas. ¿Ok? Entonces, es más o menos así el escenario. Bueno, como se han dado cuenta, esto es bastante... esos temas son bastante amplios, ¿no? ¿No? Son bastante amplios, hay mucho de qué hablar.
¿no? Bueno, y mucho de qué aprender, ¿no? O sea, no solo ustedes, ¿no? Sino yo me incluyo, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Cada día o cada vez salen nuevas tendencias, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, a veces el tiempo es limitado, pues, ¿no? Justo estamos a la hora, ¿no? Justo estamos ahorita en el programa, justamente estamos a la hora. Bueno, no sé, ya depende de ustedes, de repente si lo continuamos la siguiente clase, o yo entiendo que tienen un programa también ustedes, ¿no? O sea, de repente tienen que hacer algo, ¿no? O continuamos unos minutos más, no sé cuál es su opinión de ustedes. Bueno, al parecer, ingeniero, pues creo que los alumnos, los participantes acá en esta sesión, no tienen más dudas o consultas adicionales. Bueno, nada más que agradecer pues a cada uno de ellos y bueno, le cedo el cierre, ingeniero, para ya terminar con esta penúltima sesión de este diploma. Sí, correcto. Yo voy a, sí, voy a cerrar la sesión, como indica Hugo, pero no sé si les parece, yo voy a incluir estas dos diapositivas que de repente faltó detallar un poco más. No, es bastante amplio el tema, ¿no? Y acá también nos vamos a tomar un buen tiempo. Y bueno, acá incluso había colocado dos diapositivas más, ¿no? O sea, eran cuatro en total, ¿no? Que de repente, bueno, habían cosas que comentar, ¿no? Ya las voy a sintetizar en dos, ¿ya? En dos diapositivas, que las voy a agregar en la siguiente clase, ¿no? Vamos a encontrar ahí un balance, ¿ya? Y bueno, si ustedes están de acuerdo, ¿no? Y bueno, con eso, con ese comentario y adicionalmente, lo principal, ¿no? Siempre a nivel de necesidad, ¿no? De lo que requiere la industria, tenemos que tener claro que todo esto técnico que vemos o todo lo que estamos hablando tiene que servir para algo, ¿no? En este caso es controlar una variable de proceso. ¿Y qué gano controlando, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Por ejemplo, de ese tanque, no sé, de repente eso me define la calidad del producto, de mi línea de producción. De repente, si mi fluido no está a 80 grados y está a 70, la etapa que sigue ya empieza a salir mal. O sea, empieza a perder calidad el producto, ¿no? Y bueno, para eso ya tendría que entrar acá también a detallar el ingeniero del proceso, ¿no? Porque él es el que domina flujo, ¿no? Y nosotros somos un soporte para darle ese control al proceso, ¿no? Entonces, y eso desencadena en más cosas, ¿no? O sea, si tengo un mal producto, comercialmente no soy competitivo, ¿no? Entonces, y bueno, el negocio no va a ir muy bien, ¿no? Y entonces, ese es el objetivo del control del proceso, o sea, hacer que tu producción sea óptima, o sea, tu producto tenga una buena calidad, no tenga errores los mínimos posibles, ¿no? A eso apunta la teoría de control de procesos, ¿no? Entonces ese es su objetivo. ¿Ok? Bien, entonces no sé si hay algunas preguntas adicionales, finales o comentarios. Igual, todos bienvenidos, ¿no? Si están de acuerdo, no están de acuerdo, preguntas, dudas. Bien, entendemos bueno, ha quedado claro la sesión del día de hoy, ingeniero. Bueno, no tenemos más consultas al momento. Y creo pues que ya siendo la hora avanzada, como 10:05 de la noche, pues
ya vamos cerrando entonces esta penúltima sesión. Bien, listo. Mencionaste, Entonces, perfecto. Yo me sí, quedo acá igual unos par de minutos más si en caso existe alguna consulta. hay una consulta justamente en este momento de parte de Jair, donde indica en qué circunstancias se utilizan las estrategias avanzadas de control. Correcto. Ya, como le mencionaba, cuando por ejemplo con un PID no es suficiente, o sea, el PID, el algoritmo PID y de forma inherente la estrategia feedback o de retroalimentación resuelve el 80% de los escenarios, o 70% vamos a poner en la práctica. Pero hay ese 30 o 20% que no es posible, ¿no?, resolverlo con esta estrategia y este algoritmo de control. Entonces ahí justamente entra a detallar el control avanzado, ¿no?, para estas situaciones retadoras. Por ejemplo, una situación retadora podría ser la siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, yo, en vez de tener un valor deseado de temperatura en este tanque que estábamos viendo como ejemplo, que puse como valor 80 grados, yo ya no requiero un valor, sino requiero un perfil de temperatura. Y con un perfil de temperatura me refiero, por ejemplo, que tiene que ser, no sé, durante una hora tiene que haber una rampa de temperatura de 50 grados o 80. Luego, durante la siguiente hora, tiene que ser de 80, tiene que permanecer en 80 una hora más. O sea, ahí tengo 2 horas. Voy a acá dibujarlo. Yo tengo primero acá la rampa, y acá tengo temperatura constante. Y luego de repente caigo, ¿no? Y empiezo, por ejemplo, no sé, en 20 o en 25. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Me parece que no está transmitiendo su pantalla. Sí, a ver. Ahora se ve. Sí, ahorita sí se ve la última diapositiva y lo que estaba indicando por ahí no se pudo apreciar. Sí, preguntaba, ¿no? ¿Cuándo se utiliza el control avanzado, ¿no? Por ejemplo, en vez de solamente, o sea, todo depende del proceso, pero por ejemplo, si yo no requiero solamente que mi contenedor esté a 80 grados, sino requiero que también tenga un perfil de temperatura. O sea, con un perfil me refiero que empieza a 25 o de temperatura ambiente, acá lo caliento una hora, ¿ya? O sea, en una hora tiene que llegar a 80, vamos a suponer, ¿ya? Y tiene que permanecer en 80, 2 horas. Hasta llevan 3 horas. Y luego tiene que enfriarse y volver a 25 en una hora más. Ya tengo un perfil de temperatura de 4 horas. Una rampa, un valor uniforme y otra rampa de bajada. Entonces, en este escenario, puede darse el caso que un PID no sea suficiente. ¿Por qué? Porque usualmente cuando uno sintoniza un PID, o sea, cuando calcula el KP, ¿no? O sea, calcula el KP, ¿no? El KI o el KD, lo hace para un valor deseado. O sea, por ejemplo, 80. Ya, lo hace para un valor deseado, 80.
Pero no lo hace, por ejemplo, para 25, no considera esta rampa de subida, no considera esta rampa de bajada, ¿no? Entonces, puede ser que estos valores funcionen bien en 80, o sea, en este intervalo de 2 horas. Pero de repente en el intervalo de calentamiento, de enfriamiento, estos valores tienen que reajustarse. O sea, en vez que sea 1, por ejemplo, tiene que ser 1.5 el KP. O el KD, en vez que sea 0.5, tiene que ser 2. Igual el KI de la misma forma. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Me lleva justamente a adaptar estos valores, adaptarlos, ¿no? Y como yo estoy hablando de adaptar, estoy hablando de un control adaptativo, ¿no? Donde estos valores no sean fijos, sino sean variables en el tiempo. O sea, en la rampa tenga valores variables, o tenga de repente más de un valor. En la parte uniforme tenga un valor fijo, y en la rampa de bajada de repente tenga otro valor. Bien, entonces es un caso de uso, ¿no? ¿Y qué se da, no? No, por ejemplo, en los hornos, realmente trabajamos con perfil de temperaturas. Bien, o sea, espero haber contestado su pregunta, ¿no? Con este caso de uso. Bien, ingeniero, bueno, creo que sí, efectivamente, pues ha hecho una gran resolución a esta consulta. Bueno, ya sin más preámbulo, pues ya creo que es importante ya cerrar la reunión, esta sesión el día de hoy. Por favor, les pido a cada uno de ustedes que asegure su participación dentro del formulario de asistencia en esta sesión número 4. Y bueno, continuemos pues y cerremos con éxito este diploma en esta sesión última que se viene, ya para poder cerrar con éxito la sesión. Entonces, en todo caso, estimados alumnos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, y para repetir nuevamente, tenemos la promoción hasta este lunes 20 del 85% de descuento en su paquete de acreditaciones. Así que cualquier duda o consulta, no duden en hacerlo saber dentro de la persona, quien está en este caso, la licenciada Manu Peña, que es la persona que está asesorándonos dentro de este grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan pues acceder a su paquete de acreditación en tiempo real, y a la vez también pues